Bueno, poco de lo que se ha dado en las últimas 2 semanas de la coyuntura, del tema del famoso huracán, del tema del estado de calamidad, de entender un poco las cosas que se están dando. Pero bueno, el tema realmente que hoy vamos a tocar es el tema de los diputados del Congreso de la República. Y quiero empezar por preguntarles a ustedes, ¿saben qué es un diputado? ¿Saben qué es el trabajo que un diputado debe de hacer? Bueno, un diputado es electo para representar a los guatemaltecos, para representar a su distrito por donde fue electo. Si un diputado fue electo por Huehuetenango, por ejemplo, del partido que sea, su obligación de él es representar no solo a los que votaron por él, es representar en el Congreso los intereses de todo el departamento de Huehuetenango, para el beneficio de Huehuetenango. Obviamente también para el beneficio de todos los guatemaltecos. Es representar no solo a su distrito, sino que también a todos los guatemaltecos. Y entonces, aparte de que ellos deben de estar trabajando en reformas de ley para mejorar las que existen hoy, en derogar leyes para acabar las que ya no sirven el día de hoy o que son obsoletas o ya viejas, o en nuevas leyes que vengan a ayudar al bien común de todos los guatemaltecos y también el de sus distritos. Entonces, yo he visto en los últimos, me atrevería a decir, 4 o 5 gobiernos. Vamos a remontarnos por lo menos desde la UNE, desde que gobernó la UNE, Sandra Torres y Colón. Desde ahí empezó una prostitución terrible de lo que es el Congreso de la República. Se perdió absolutamente todo lo que es el espíritu de lo que debe de ser un diputado, del trabajo que debe de hacer. Y empezó con el tema de lo que es la conveniencia de todos estos personajes que entendieron o empezaron a ver que el vender los puestos para diputaciones, ¿verdad? Sandra Torres, Colón, Otto Pérez, Inibaldi, Valdetti, estos que empezaron en esos tiempos, bueno, Valdizón, ¿verdad? Ni hablar, ¿verdad? Empezaron a ver que esa era una forma que podían financiarse o quedarse con dinero de sus campañas electorales. Entonces les vendían en 5, 10, 8, 15 millones de quetzales su diputación en su distrito para cada quien. Y los ponían a competir. Entonces, eso ya fue una forma que llevamos 20 años y que cada vez se ha vuelto peor, en donde la convicción, la mística, la pasión de querer ir a servirle a los guatemaltecos de una manera clara, contundente, por el bien común de todos, se perdió ese espíritu, se perdió absolutamente. Y la forma que se eligen a los diputados ayuda a que de eso sea así, porque la gran mayoría entran no solo en el anonimato, bajo el anonimato, sino que viven de diputados siendo anónimos. Porque yo les hago una pregunta siempre a todos y me da risa cuando les pregunto, bueno, y entonces, a ver, díganme 30 nombres de diputados actuales, y se los estoy preguntando a ustedes también. 30 nombres. Y nadie me los puede dar. Y yo tampoco los podría dar. O sea que no se sientan mal. Y son 160 diputados. 160 diputados y no podemos dar ni 30 nombres de los que se dicen ser los representantes de los guatemaltecos. ¿Qué tal? ¡Qué tremendo! No tenemos a quién exigirle porque no sabemos ni quiénes son. No tenemos a quién irle a pedir que nos ayuden a arreglar una carretera, el centro de salud, etcétera, que no sabemos ni quiénes son los diputados, ni distritales y mucho menos los del Estado Nacional. Porque muchos de esos distritales son hasta medio parientes que van en los dos partidos políticos diferentes, se reparten el hueso, ni son de los distritos, pero se meten ahí de segundo, tercero y entran colados. Pero como ellos pagaron para ir,
Pues ¿a qué creen que van? Si alguien paga 5 millones de quetzales para ser diputado, creen que él los dio esos 5 millones porque él quiere irle a servir a su patria, quiere ir a hacer filantropía, quiere ser una persona que va a ir a hacer algo por el bien del país, o que de entrada lo primero que anda viendo es cómo recupera sus 5 millones de pesos y ver cómo gana alrededor, no solo de dinero, sino en impunidad y obviamente en temas paralelos oscuros con poder político. Pues a eso van. Esa es la verdad. Entonces el primer punto empieza que el problema más grande de entrada es la forma como se eligen a los diputados, como los elegimos. Porque la forma está hecha que son listados distritales o listado nacional, en donde la gran mayoría no sabemos ni quiénes son. Pero como votamos por uno, pero probablemente con ese voto entraron 4 más abajo, que no sabíamos ni quiénes eran. Entonces viven en el anonimato. Primer punto. Segundo es el tema de que no existe lo que es un sentimiento de pertenencia de una institución política. Aquí cambian de partido los diputados como cambian de calzoncillos. Son unos literales mercenarios. Eso es lo que se han vuelto. Esos son los diputados actuales. Y tal vez mi error es generalizar, ¿verdad? Tal vez decir todos. Bueno, sí, han de haber unos 10, 15, 20 salvables. No sé, tal vez no los conozco. Pero de lo que he visto, muy pocos. Muy pocos. La gran mayoría son unos delincuentes. Esa es la verdad. Y yo tenía cierta ilusión de que esta vez que entraron 99 diputados nuevos, por primera vez son diputados, de 160, iba a llegar gente con una intención diferente de querer hacer las cosas. Y otros que no habían sido diputados, pero que yo miraba, y voy a dar nombres, con cierta buena impresión que podían generar un liderazgo interesante adentro del Congreso. Me equivoqué. Y lamentablemente son más de lo mismo. Hoy tenemos diputados que en 6 meses, ojo, no han hecho absolutamente nada, más que repartirse las comisiones para ver quién maneja en qué lugar y a quién van a estar extorsionando, interpelando para que les den sus negocios, porque así son. 2, cuántos asesores 011, 022 pueden meter, ¿verdad? Que les den sus prebendas, ¿verdad? Más su seguridad, su carro, su gasolina, su comida, que bueno, ahora ya no, pero bueno, hasta eso miraban estos delincuentes. Y obviamente su impunidad absoluta, ¿verdad? Para seguir manejando un poder político en base a chantajes, extorsiones con las cortes, con el gobierno, con los presupuestos, con los préstamos, con esto. No estoy exculpando al gobierno en que no ha tenido tal vez la habilidad, la creatividad, la convicción o los huevos para poner en orden a este Congreso. Y no estoy de acuerdo con que lo usen como una excusa, decir, como no me dejan, no puedo, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? Tampoco es así. Porque si uno quisiera, entra con los tacos de frente contra estos delincuentes. Claro que sí se puede, pero bueno. Entonces, pero sí es cierto que hoy el cáncer del país es el Congreso. Porque obviamente el Congreso protege a la fiscal general, ¿verdad? Protege a jueces delincuenciales, ¿verdad? Protege a políticos, ¿verdad? Y se encargan de seguir manteniendo la corrupción porque llegan a interpelar, mantienen interpelado y cuestionando y haciéndole todo a ministros para que a cambio de eso o me das tantas plazas fantasmas o me das tantos contratos de construcción de esto y lo otro, o te jodo todo el día y no te dejo hacer y no te apruebo el presupuesto y no te hago esto. Así se maneja el Congreso. Esa es la verdad, eso es como se maneja hoy esto. Y es tremendo, porque para mientras, los medicamentos siguen 10 veces más caros que en otros países, los más caros del mundo. No está la pena de muerte para velar por la paz y seguridad de los guatemaltecos ni de las fuerzas de seguridad. No está la ley de infraestructura, la ley de competencia para que sigan los abusos empresariales de unos cuantos pocos pero muy poderosos. No está la ley de servicio civil para proteger al verdadero y correcto empleado público, para que no pueda llegar un gobierno cualquiera a decir mañana lo saco porque no, sino que puedan hacer una carrera, la ley de aguas, nada. No han hecho nada. Y ahora han encontrado algunos personajes
graciosos, ocurrentes, que yo en algún momento los miraba valientes y que creo que todavía algunos se salvan, de salir públicamente evidenciando la corrupción hoy con las redes sociales y todo eso. Y decía yo, puchica, qué bien que hay algunos y que evidencien esto, pero como que a la hora de los cachimbazos también se nos han ido medio torciendo algunos, porque veo que ya no está tan así la cosa. Ya no veo que estén en esa misma línea. Y ya están jugando agendas políticas partidistas que lamento de corazón, ¿verdad? Porque siguen sin entender que a pesar que fueron electos desde el presidente hasta diputados y alcaldes por partidos políticos, ya cuando toman el cargo ya no son de un partido político, ya no representan al partido, representan a los guatemaltecos, hombre, a todos. Y ahí es donde se pierden, porque sus prioridades las tienen al revés. Entonces, quiero decirles que hoy es un tema que debemos de tocar. Y la pregunta es, ¿tenemos que obedecer o acatar o apoyar o aguantar a los diputados actuales que no nos están representando ni que están haciendo el trabajo correcto, sino que siguen siendo los que apoyan la corrupción en Guatemala? ¿O lo sacamos? ¿O lo sacamos? Pues yo voto porque lo saquemos. Y sí se puede. Y les voy a contar una historia. Una historia que pasó en Guatemala. Dos historias. La primera es que en el año 1994, después del famoso autogolpe del serranazo que le llaman, ¿verdad? Que muchos jóvenes no habían nacido en esa época, pero así fue. En ese momento había un Congreso de la República que era en su gran mayoría también muy corrupto, ¿verdad? Y empezaron a chantajear y extorsionar al presidente Serrano, ¿verdad? Que también tenía sus temas, sus colas importantes, ¿verdad? Por eso siempre mantengo que no hay que negociar con los diputados, que a los diputados o se les pega o se les paga, pero si se les paga, se los llevó la chingada a uno, porque siempre va a vivir chantajeado y extorsionado, pero si se les pega con el pueblo y con todo, entonces uno tiene la calidad moral para ponerlos en su lugar y que hagan su trabajo correcto. Pues este presidente Serrano, pues al principio negociaba con ellos y después ya no quiso seguir aceptando el chantaje y la extorsión, que era cada vez peor. Pero la gente obviamente que detestaba a estos diputados en ese momento, y Serrano decide tomar el Congreso y cerrarlo, como lo hizo Fujimori, el Fujimorazo en Perú en su momento, y que todo el mundo lo aplaudió en Perú y lo apoyaron, porque miraban un presidente con una lucha contra la corrupción, que después también se torció, pero bueno. Pues aquí Serrano se lanzó el boleto ese, y al principio, pues la verdad es que todo el mundo lo apoyamos, todo el mundo dijimos, puchica, qué buena medida esta de sacar a estos delincuentes, ¿verdad? Y cerrar el Congreso. Pero en su ego y en su ambición de querer volverse prácticamente ahí sí a un dictador, Serrano, y en consolidar un golpe total, se metió al organismo judicial a querer hacer lo mismo, y bueno, ahí se le complicó el tema. Y al final le pararon dando el golpe al revés, los mismos diputados, los magistrados, el sector privado, en fin, y lo sacaron a Serrano. Ahí lo pueden ver en la historia. Pero generó tal cosmosis en el país, tal movimiento de indignación los mismos diputados, que habían dos partidos políticos, el PAN, de donde estaba Álvaro Arzú, mi padre, y el FRG, donde estaba el general Ríos Montt y Paco Reyes y otras personas, que incluso eran rivales, pero que había gente buena. Estaba con el FRG Arturo Soto y otras personas, buenas personas, honorables, y en el PAN pues obviamente eran 12 diputados, que deciden ellos, por el bien del país, autodepurarse. Y dicen ellos, vamos a renunciar a nuestra curul, porque estamos de acuerdo en que existan nuevas elecciones de inmediato para el Congreso de la República, para que exista una depuración de lo que es hoy el malestar y lo que existe con el Congreso. Y lo hacen. Y cuando lo hacen, ponen en jaque mate a los otros delincuentes diputados, porque el pueblo sale a exigirles con todo, y eso que no habían redes, a que se vayan. Y no les quedó otra más que renunciar. Todos los diputados renunciaron. ¿Y qué pasó? Esos diputados, antes de renunciar con 2/3 partes,
quisieron o hicieron una reforma constitucional para elecciones inmediatas para el Congreso y que fueran a la mitad del periodo. O sea, sí se pudo. Y Guatemala cambió, porque obviamente los delincuentes ya no ganaron en las elecciones para entrar, sino que entró otra gente nueva, que quería hacer las cosas diferentes. Entonces, mi pregunta es, pues, ¿vamos a seguir aguantando a estos personajes? ¿O les exigimos que renuncien y que en junio del año pasado, a la mitad del periodo del presidente Arévalo, existan elecciones nuevas a diputados? Es más, les pregunto algo a los diputados actuales y les lanzo el reto. Si están tan seguros que son populares con sus distritos y con la población, ¿por qué no aceptan esto? ¿Por qué? Obviamente la gente no los quiere. En todas las mediciones salen como que son las personas menos gratas y queridas de Guatemala porque los han visto que son unos delincuentes. Entonces, pues si son tan populares como ustedes creen y pueden ganar su diputación de vuelta, pues entonces ¿cuál es el problema? Diría mucho de ustedes que lo aceptaran y que salgan a decir, sí, estoy de acuerdo, porque yo sí he hecho mi trabajo bien y lo voy a explicar cómo lo he hecho, de qué manera, para que voten por mí. A ver, y que los que realmente sean buenos hoy, no esperen a que les vayamos a pedir la renuncia a las puertas de sus casas y al Congreso de la República, porque a eso vamos a llegar muy pronto, sino que ellos lideren esto y que ellos sean las personas que digan, estoy de acuerdo, vamos a renunciar nosotros y estamos proponiendo esto en el Congreso. Imagínense qué mensajazazazo sería para los guatemaltecos ver que algunos diputados se lancen al estrellato a decir, yo renuncio, yo estoy de acuerdo que hagan elecciones ahorita y cambiemos y hagamos esa reforma constitucional que necesitamos y evidenciemos a los que no quieran públicamente todos los guatemaltecos. Primero, ¿creen ustedes que vamos a reelegir a estos delincuentes? No lo creo. Pero aparte, bueno, y si los reelegimos, mucha, con todo respeto, ya no se quejen, que los medicamentos, que la seguridad que le damos, ahí sí ya estaríamos del otro lado. Pero aparte, es que si realmente nosotros hacemos esto, ¿ustedes no creen que va a cambiar para bien Guatemala? Que va a entrar gente nueva, jóvenes, que no va a haber una campaña presidencial, ni alcaldes, ni un gobierno que va a estar manipulando la elección con dinero como lo hizo el otro, sino que sean realmente libres y transparentes, para que todos puedan participar. ¿Qué tal sería eso? Yo creo que sería el primer gran cambio en Guatemala. Y repito, no estoy disculpando a que si no pasa eso, el gobierno entonces ya no puede hacer nada, porque sí se puede. Y voy a poner ejemplos hoy en la noche también. Pero la realidad es que yo creo que sería un paso increíble. ¿Qué les parece? ¿Le entramos? Espero sus comentarios y sus preguntas. Y por eso vamos a arrancar ya con las preguntas y respuestas. Rubén Castellanos, vamos, creo todos une todos esos diputados corruptos, ¿para quién trabajan? Bueno, obviamente para el pacto de corruptos, sin duda alguna. Todos, Felipe Alejos. Vamos, Yamate y el muchachito Mequetrefe. UNE, Sandra Torres o los que están ahora, porque ya no sabemos ni quiénes están en la UNE. El de Jimmy Morales FC es Jimmy Morales y el hermano. Bueno, ¿quiénes son otros que están ahí metidos de los de Valor, Suri Ríos? O sea, todos, ahí están metidos. Todos los delincuentes, y ahora tienen captados varios de partidos políticos que se han cambiado a partidos de Valdizón, de Sinibaldi, de Alejos, de híjole, eran toda esta banda. Ahí está, ahí es donde rinden cuentas. Y también a empresarios, y también a ciertos empresarios, que hay diputados que bloquean la ley de competencia porque quieren seguir protegiendo para que sigan con sus monopolios y privilegios ciertos diputados, etcétera, etcétera. Entonces, a ellos les sirven, a ellos les rinden cuentas estos. Y otra cosa, la mayoría ya ni a ellos se rinden cuentas a sí mismos y negocian su voto individualmente. Ya ni siquiera son aquellas bancadas lineales donde había autoridad, no.
Ya también entre ellos se malmatan a cachimbazos. Yo quiero esto por el negocio este, por la cosa esta, porque yo prefiero aquí. Así son. Así son. Weiner Rodríguez Salazar, la elección de diputados deben de ser por aparte y con sus fotografías. Bueno, hay una propuesta del licenciado Cisclo Valladares que a mí me parece espectacular y que me gusta mucho. Para mí esa es la forma, es reformando el artículo 157 de la Constitución, y es que existan 160 distritos, por ejemplo. Yo bajaba a la mitad los diputados. Para empezar, yo bajaba a 80 diputados, 80 distritos, por ejemplo. Pero bueno, hagamos de caso que son 160 distritos de alrededor 60,000 votantes por distrito. Entonces, por ejemplo, en la zona 18 es un distrito, por decir un número, o 2 distritos, o 3 distritos, no sé. Pero en cada distrito, ¿verdad?, se elige a un diputado. No lista, a uno, con foto, ¿verdad?, que se va a votar. Y adicionalmente es que cualquier persona que consiguiera 1,000 firmas de ese distrito puede ser candidato a diputado sin partido político, como persona, que sería algo fantástico. Así es en Inglaterra, por ejemplo. Cualquier persona puede ser candidato a diputado. Y la gente vota y dice, a mí me cae bien este y no está con ningún partido, yo voto por él. Eso sería increíble. Entonces, esa reforma, pero para llegar a esa reforma hay que hacer reforma constitucional, y para eso se necesitan 2/3 partes del Congreso. Y obviamente estos delincuentes del Congreso hoy no lo van a hacer porque saben que no vuelven a pararse ahí jamás. Entonces la única forma es exigiéndoselos por las malas, no pidiéndoles el favor. Algunos dignos, ojalá agarren ese liderazgo y miren el ejemplo de lo que hicieron algunos cuantos en el 94, que fue realmente trascendental para el país y que hubo un gran desarrollo en los siguientes años. Pero la verdad es que ahorita, ojalá, pero depende de nosotros, muchachos, que realmente vayamos a somatar la mesa. Porque, ¿quiénes creen que son los jefes de los diputados? Pues, en teoría, somos nosotros, los guatemaltecos. Lo que pasa es que no exigimos como sus jefes a estas bellezas. No les exigimos, no los ordenamos y no los despedimos como hay que hacerlo cuando hacen mal su trabajo, como lo están haciendo hoy, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Aquí vemos que la ley de medicamentos, esta Moratalla, Evelyn Moratalla, le valió, está comprada por los farmacéuticos. Y todos los de la Comisión de Salud esa. A mí me decía el otro día, me mandaron un tuit o algo de un diputado, no sé, de un partido, Caballo, no sé qué. Es que este es un populista, Roberto Arzú. Miren, si decirle la verdad a los diputados, a los del pacto de corruptos, si enfrentarme a ellos, si entender que las cosas no pueden hacerse igual para hacer cambios drásticos en Guatemala, si hay que enfrentarse al crimen organizado, a los mareros, si hay que decir la verdad 24 horas diarias, me hace ser un populista, pues soy un gran populista. Me siento orgulloso de serlo. Ese es mi mensaje para esos personajes, porque prefiero ser un populista que estoy luchando por el bien común de todos los guatemaltecos y que tengo conciencia social, empatía y claro los principios y valores de lo que hay que hacer en Guatemala, a ser un corrupto delincuente como son todos ustedes, diputados cacos. Eso es lo que son ustedes. Son unos delincuentes traidores, no solo a sus votantes, sino a la patria, a los guatemaltecos. Eso es lo que son los diputados hoy. Y el que no se crea que es así, pues tiene la gran oportunidad en este momento de hacer lo que hicieron algunos cuantos pocos en el 94. Con dignidad, con valentía, con principios y decir estoy de acuerdo, que existan nuevas elecciones para ahorita, a medio periodo, y que así sea de aquí en adelante. Y con esos nuevos diputados podemos hacer las reformas para cómo elegir a los siguientes y las reformas constitucionales que se necesiten y pasar las leyes correctas que se necesiten. Y ahí ya no va a tener excusa ningún gobierno, porque va a haber gente proba y buena en el Congreso. ¿Quieren cambiar Guatemala? Aquí hay una idea. Claro que hay que salir a la calle, claro que hay que estar bajo la lluvia, claro que va a ser de varios días. Y aquí no es que si son
de acá o de allá o del partido, de acá o los que dicen de izquierda o los de derecha. No, aquí somos guatemaltecos todos que queremos que saquemos a estos delincuentes corruptos que ya demostraron que son lo mismo. Eso es lo que queremos, hacerlo ya. José Chuta, saluda Roberto. De primero te contradecía todo, pero me doy cuenta que tenés mucha razón. Necesitamos un Bukele ya en Guatemala. La guarida de ratas está en el Congreso, empezando con el cabezón Coche Rodríguez, la piñatona, Héctor Aldana, son una porquería. Es cierto, así es exactamente así es. Y bueno, está en nosotros, hombre, está en nosotros. ¿Ustedes creen que no se van a cuando lleguemos afuera del Congreso? Si cuando pasó algo que creo que era que los diputados se querían recetar bajarse o recetar que bajaran las penas por corrupción, creo que fue eso, ya no me acuerdo, o si que se querían subir el sueldo, algo pasó en la época de Jimmy Morales, con el aván del delincuente de Jimmy Morales, y salió la gente a la calle, y habrán habido afuera del Congreso unas 5,000 personas, 10,000 personas, ni siquiera eran tantas, pero los tuvieron encerrados hasta un canalla, un mariconazo de este diputado, se me olvida el nombre, tirándose por la pared del otro lado, salió corriendo. Bueno, la cosa es que los tenían encerrados, muertos de miedo, somataban las puertas, estaban a punto de entrar, gracias a Dios, no, al final pararon entrando porque ahí se hubiera sido un zafarrancho, verdad que merecido se lo tenían, pero al final en buses con el ejército los tuvieron que sacar escoltados a los cobardes estos. Pues hay que hacerlo, mucha hambre. Hay que hacerlo, solo que no los vamos a dejar que salgan escoltados, sino que de ahí no salen hasta que hagan las leyes que hay que hacer. Punto. Y si no, que renuncien. Y si no, pues por la fuerza. Y no hay otra. Y vamos a ver quiénes mandan en Guatemala. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.